La nueva serie que vamos a compartir este fin de año se titula No lo vuelvas a repetir. Y tiene un valor grandísimo porque los seres humanos tenemos una tendencia desde nuestra caída en el pecado y es replicar los errores. Como que nuestro cerebro olvida el dolor y otra vez lo volvemos a cometer. Se nos olvida ese sufrimiento y ese dolor que experimentamos. Así que espero que abras tu corazón, tu espíritu, para terminar un año no cometiendo los mismos errores, sino al contrario, terminar un año y empezar uno nuevo con bendición de nuestro Padre y de nuestro Dios. Vamos a iniciar con el Evangelio de Marcos en su capítulo 5. Desde el verso 11 dice, en una colina estaba alimentándose una manada de muchos cerdos. Entonces los demonios le rogaron a Jesús, mándanos a los cerdos, déjanos entrar en ellos. Así que él les dio permiso. Cuando los espíritus malignos salieron del hombre, entraron en los cerdos. Eran como unos 2000. Entonces la manada se precipitó al lago por el despeñadero. Allí se ahogó. Y los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y avisaron en el pueblo y por los campos. Y la gente fue a ver lo que había pasado. Llegaron a donde estaba Jesús y cuando vieron al que había estado poseído por la legión de demonios, sentado, vestido y en su sano juicio, tuvieron miedo. Los que habían presenciado estas cosas contaron a la gente lo que había sucedido con el endemoniado y con los cerdos. Entonces la gente comenzó a suplicarle a Jesús que se fuera de la región. Estamos leyendo y presenciando un milagro impresionante. Cuando tú lees todo el capítulo, y es un milagro que está registrado en otros evangelios como Marcos y Lucas, era tal el problema de este hombre poseído por los demonios, que dice que lo ataban con cadenas y él las rompía, algo que no era natural, era definitivamente sobrenatural, era un problema demoníaco. Este hombre estaba tan mal en su condición humana, había perdido su dignidad, había perdido su cordura. Este hombre ya estaba fuera de sí, su mente se había distorsionado. Otra cosa que le había pasado a este hombre que es común verlo hoy en nuestra sociedad, aislamiento. El problema de los demonios fue tan grave en él que lo aisló de la sociedad, de sus seres queridos. Y dice la Biblia que este hombre se volvió como un indigente, viviendo no en la calle, fue a vivir en un cementerio. Dice que vivía entre los sepulcros, era un caso gravísimo. Y lo que estamos leyendo es que a la llegada de Jesús a esa región que, que se llama Gerasa o Gadara, se puede traducir de las dos maneras al español, Gerasa o Gadara. Cuando Cristo llega allá, desembarca en la orilla, en la playa, la manifestación de estos demonios fue impresionante. Y este hombre se postra frente a Jesús y Jesús lo libera. Es impresionante ver este amor de Jesús y este poder de Jesús. Pero al parecer las personas cometieron un error que hoy yo ruego al Señor que ninguno de nosotros volvamos a repetir. Por eso el título de la enseñanza, no lo vuelvas a repetir. ¿Y cuál fue el error? Concentraron su atención en las retaliaciones del enemigo. Jesús viene a salvarnos. Pero el enemigo no está contento. Cuando Jesús llega a tu casa, Satanás no está contento. Cuando Jesús llega a mi vida, hay una retaliación y la hubo en ese momento. Dice la Biblia que los cerdos, la manada, se despeñó. Fueron hacia el mar de Galilea, hacia un precipicio y se mataron. Hubo unas secuelas y Satanás atacó su economía, porque ellos vivían de eso. Su industria era porcícola. Ellos vivían de los cerdos, la explotación, el cuidado
y el comercio de los cerdos en esa región. Miremos el versículo 17 con detalle. En rojo dice, pidieron a Jesús que ¿qué hiciera? ¿Qué es lo que hacen esas personas? Jesús, vete, distanciarse de Jesús. Esa respuesta de la gente fue tan impactante. Y Dios vio el riesgo tan grande que era tener este tipo de reacciones que lo registró en otros evangelios. Vamos a leer, por ejemplo, Mateo 8:34. Entonces los del pueblo fueron al encuentro de Jesús y cuando lo vieron, le suplicaron que se alejara. Esto causó un shock en los discípulos, que el Espíritu Santo inspira no solamente a Marcos, sino ahora a Mateo, que la reacción de la gente fue separarse de la iglesia, aislarse de un discipulado, no estar más cerca de la relación con Dios porque experimentaron un problema en su economía. Ahora Lucas también lo dice, sí, Lucas 8:37. Entonces toda la gente de la región de los Gerasenos pidió a Jesús que se fuera. 3 evangelios, Marcos, Mateos y Lucas, diciendo lo mismo. ¿Qué es lo mismo? Que Jesús hizo un milagro, pero que hubo consecuencias del enemigo. Una pregunta. ¿Un mundo sin Jesús es mejor, más bello y optimista? Pregúntenselo en su corazón. ¿Ustedes qué responderán? Les voy a enseñar un video, un experimento interesante en las ciencias sociales que hicieron. El día de hoy haremos un experimento social. Tal como están en este momento, están en el mismo lugar de partida. Y el objetivo es llegar a esta línea final. Tengo en mi casa agua y electricidad todo el día. Mis padres eligieron y pudieron darme la educación que querían para mí. No soy discriminado por el lugar de donde provengo. Soy libre de casarme legalmente con la persona a quien amo. No corro riesgo de sufrir acoso sexual callejero. Puedo comprar los medicamentos que necesito. Corro peligro de sufrir malos tratos o humillaciones por cómo me veo. Puedo acceder a un trabajo sin ser discriminado por mi condición física. Cuando volteamos para ver, me impacté yo de ver todas las personas que se habían quedado atrás, que ha sido la mayoría. Tenía casi todos los privilegios que te podía brindar esta Te sociedad. volteas y ves cómo están todos, te das cuenta que hay demasiado por Me hacer. ponía en el lugar de esta niña de 10 años y también sufre Es discriminación. difícil estar en los pies de otra persona, ¿no? Un joven afrodescendiente sin trabajo, sin educación, ¿qué posibilidades tiene? Todos somos importantes en este planeta. Pensar cómo podemos que esa persona también sea escuchada. No podemos ignorar la realidad en la que vivimos, así que tenemos que hacer algo. Este video habla de una desigualdad en la humanidad y que no todos podían avanzar en la línea, podían obtener las mismas oportunidades en su vida. A través de la alcaldía me asignaron una beca y estoy haciendo un estudio con la Universidad Militar Nueva Granada. Y entonces tuve clase con un profesor doctorado en Derechos Humanos y estábamos viendo el tema del DIH, del Derecho Internacional Humanitario. Y este hombre estaba contando que vio 4 años para su doctorado, 4 años tuvo que estudiar. Nos contaba que era experto en ese tema y nos enseñó este video. Y entonces ese video lo que trae es desolamiento. Yo no tengo esas oportunidades. Tristeza. Y él dijo, ¿ustedes qué opinan de esta sociedad en que vivimos con respecto a esas oportunidades? Y abrió un tablero digital. Cada uno escanear un código en su celular, abre el tablero y opina. Pero yo no lo logré hacer, no logré hacer el proceso. Entonces él me dijo, bueno, como tú no pudiste hacerlo, entonces habla. Entonces digo, bueno, pues profesor, a mí me parece desalentador ese video que acaba de pasar y efectivamente la condición del mundo entero. Pero esa no fue el espíritu con el que se construyeron los derechos humanos
y se olvidó el espíritu con que se construyeron los derechos humanos y la base con que se construyeron los derechos humanos. Y él me dijo, ¿cuál es? Y le dije, pues la base del cristianismo y de la Biblia. Y él hizo así una cara de extrañeza, un hombre no creyente, más bien hostil hacia la religión. Y me dijo, ¿cómo así que la Biblia? ¿Cómo así que Cristo en los derechos humanos? Y le dije, por supuesto, ¿usted no se acuerda que estuvo Charles Malik entre los constructores? Y dijo, ¿quién? Libanés, un cristiano. Y el fundamento de los derechos humanos estuvo en la palabra de Dios y él fue el que la introdujo. Y me dijo, ¿y cuál palabra de Dios? Pues trata a los demás como quieres que te traten a ti, dijo el Señor Jesús. Y dijo, pues esa parte sí no la he estudiado. ¿Sabes que si no tenemos a Jesús y tú vas a la universidad y haces maestría, haces doctorado, no te van a enseñar esto que estamos aprendiendo con Cristo? Vamos a desarrollar este tema de no volver a repetirlo, los mismos errores. Vamos a desarrollarlo con 2 interrogantes y una afirmación. Voy a empezar con el versículo 15, que nos da el primer interrogante. Tuvieron miedo. ¿Por qué las personas se apartaron de la iglesia? Aquí viene nuestra primera pregunta. ¿Volveremos a dejar que las emociones nos arranquen la fe en Jesús? Algunas personas no es miedo, es ira. Se disgustaron por algo y no regresan. Se enojaron por algo con su pareja, con su líder, con su iglesia. ¿Y sabes qué? No vuelven. Dejan su conexión familiar, no vuelven a orar en familia, su altar. Unos es por ira, otros es por miedo, otros ¿por qué? El desánimo, sí, es muy fuerte hoy en la sociedad. Me desanimé. Es que estoy triste, es que no se me cumplió esto o aquello. Es que perdí, como ellos, la gente de esa región, perdí mis cerdos, perdí mis ahorros, perdí mi dinero. Entonces, como Dios no me protegió, no volví. Y dejan de ayunar, y dejan de orar, y dejan su fe. ¿Volveremos a dejar que las emociones arranquen nuestra fe en Jesús? Miremos lo que dice el profeta Isaías, capítulo 44. Se alimentan de cenizas, se dejan engañar por sus ilusos corazones. No pueden salvarse a sí mismos ni decir, lo que tengo en mi diestra es una mentira. Dios usa al profeta Isaías y dice, ¿saben quién los sacan de mis caminos? ¿Saben quién les evitan mis milagros? Sus propios corazones. Y dice, ¿sabes qué? No culpes más a otros. No culpes más las circunstancias. Fue tu propio corazón. Tú te llenaste de motivos. ¿Sabes que tú mismo te puedes sacar de los caminos de Dios? ¿Sabes que tú mismo puedes matar la fe? Y por consecuencia los milagros, porque sin fe no hay milagros. Para que Dios ejecute un milagro en tu vida y escuche tus oraciones, tiene que haber fe, porque dice Hebreos capítulo 11, sin fe es imposible agradar a Dios. Les voy a mostrar a un precioso hombre de Dios, se llama el doctor Mark Bililis. Es él. Estuvo en Colombia aquí hace 2 semanas. Estuvo dando una conferencia sobre su libro Tomando las serpientes de las naciones. Y lo que él enseña en ese libro es lo que hizo Moisés con una serpiente que se volvió en una vara. Y él enseña a los gobernantes. La conferencia era para los gobernantes y algunos pastores de la ciudad. Escribió ese libro. Y les voy a mostrar un pedacito de ese libro que me llamó la atención, me impactó mucho. Dice, esto fue en el año 1992 cuando el doctor Marx Beliles fue invitado a Rusia, a la ex Unión Soviética, a predicar. Dice así, Boris Yeltsin, transcurría el año 1992 y Boris Yeltsin se había convertido en el nuevo líder de Rusia. Pero aún había muchas fracciones en el país.
Antes de terminar ese día, un mensajero informó al oficial del gobierno que un estado de emergencia había sido recientemente declarado por una interrupción en el parlamento ruso y los soldados estaban llenando la Plaza Roja. Mientras los oficiales del gobierno dejaron la habitación, mis compañeros cristianos se reunieron a orar por esta situación. Fue un recuerdo de los tiempos frágiles e inestables del mundo en aquel tiempo de la ex Unión Soviética. ¿Qué iba a pasar ese día? No lo sabíamos, pero sí sabíamos que el Dios que gobierna las naciones tenía el control. Mira lo que se le presentó. Iba a dar su conferencia, pero en el momento de la conferencia los llamaron que había un problema, una situación. O sea, ¿qué iba a pasar con su conferencia cristiana y enseñar a los líderes políticos de ese país? ¿Qué iba a pasar? ¿No comprendimos la idea? Si la comprendimos, ¿qué iba a pasar entonces? Se dañaba, se interrumpía la conferencia. Voy a concluir. Estábamos en un lujoso edificio adornado con simbología de la era soviética en Moscú. Los dignatarios, entre ellos el asistente del presidente ruso Boris Yeltsin, otros varios líderes estaban presentes. El asistente del presidente dijo que claramente el Occidente ha aprendido qué es lo que funciona para las naciones y me pidió que hablara acerca de los principios básicos con los que se fundó el mundo occidental y que estaban arraigados en el cristianismo. Finalmente, mi disertación, mi discurso fue publicado en la revista periódica de la Academia y una copia fue dada en las manos del presidente Yeltsin. Pero les pregunto, ¿qué pasa si ellos dejan que el miedo los domine? ¿Qué pasa si el doctor Mark Beliles y su equipo dicen, uy, qué miedo, salieron los soldados a la Plaza Roja, estamos en la Unión Soviética, nos van a asesinar, nos vengan a encarcelar? ¿Qué hubiera pasado con la conferencia? ¿Verdad? ¿Hubieran visto el milagro? ¿O hubiera escrito el libro? No. Para que nuestro Señor hubiera podido obrar en Moscú con Boris Yeltsin y escuchar a este predicador hablar de los principios de Dios, estas personas tuvieron que dominar sus emociones. Y si no, no hubieran visto ningún milagro. ¿Qué reacción tienes tú cuando ahora, al final de este año, se te presenta un problema? ¿Qué haces tú? Se lo pregunto a todos los que están viéndome el video y tal vez dejaron de congregarse. Dejaron su fe y su servicio a un Dios vivo y a un Dios de amor. ¿Qué haces tú cuando llegan los soldados de los problemas, los soldados de las críticas y las luchas económicas? ¿Qué haces tú? Profeta Jeremías capítulo 17 dice: nada hay tan engañoso como tu corazón, no tiene remedio. ¿Quién puede comprenderlo? ¿Qué es lo más malo que hay en la tierra? Y Jesús no dijo que era cierto grupo, cierto sector. No, tu corazón. Proverbios capítulo 3, verso 5. Confía en el Señor de todo su corazón y no te apoyes en tu propia. Dios usa al escritor de los proverbios, Salomón, y nos dice, ¿sabes qué debes hacer con tus emociones? Ponerlas bajo el dominio de Jesús. No hacerles caso a ellas. Así lo dijo Martín Lutero. Este es uno de los libros que reúnen sus obras y sus comentarios teológicos. Se llama Obras de Lutero. Y voy a leer el volumen 28, que es un comentario a los Corintios y aparte de Timoteo. Dice: los sentimientos vienen y van, y los sentimientos son engañosos. Mi garantía es la palabra de Dios. No vale la pena creer en nada más. Aunque todo mi corazón debería sentirse condenado, hay uno más grande que mi corazón, cuya palabra no se puede romper. Confiaré en la palabra inmutable de Dios hasta que el alma y el cuerpo se separen. Porque aunque todas las cosas pasen, su palabra se mantendrá para siempre. Hermoso. Ustedes dirán, no, muy bonito lo que escribió Martín Lutero,
pero él fue el instrumento para reformar el cristianismo. Siglo XVI. Y Martín Lutero tiene autoridad para decírnoslo, porque era un experto en las lenguas de la Biblia. Era tal vez el mejor teólogo que había en la iglesia en esa época en Alemania. Y Martín Lutero luchó con sus propias emociones. Si ustedes lo recuerdan, lo querían quemar vivo. Lo llamaron hereje. Y si él le hace caso a las emociones, él sintió miedo. La primera vez que lo citan a juicio en la dieta de Worms, Martín Lutero le preguntaron, ¿se retracta de lo que ha dicho? Y el que dijo, lo invadió el miedo y dijo, denme tiempo para orar y pensarlo. Él tiene autoridad para lo que dijo. A la siguiente día, cuando lo volvieron a preguntar, Martín Lutero se retracta de lo que ha escrito, dijo, no puedo ni quiero retractarme, a no ser que me demuestren por las sagradas escrituras que estoy equivocado. Dice el verso 17, Marcos 5. Entonces la gente comenzó a suplicarle que Jesús se fuera de la región. Vemos la segunda pregunta. La primera fue si íbamos a dejar que las emociones nos robaran la fe. ¿Cuál es la segunda pregunta? Aquí dice que la gente pidió que se fuera. La pregunta es, ¿volveremos a dejar que las personas nos roben la fe en Jesús? Ya no por lo que siento, sino por lo que la gente me hace. ¿Culparemos a las personas de lo que nos pasa? Y lo peor, nos apartaremos de Jesús por eso. Robert Charles Sproul es norteamericano, estadounidense. Y voy a leerles una porción de ese librito que está en la pantalla. Se llama La Santidad de Dios. Para quienes tienen el libro es la página 56. Jesús estaba más allá de los estereotipos. Él era sui generis, una clase en sí mismo, era único. Los discípulos nunca habían conocido un hombre así. Era único en su clase, un completo extraño. Habían conocido todo tipo de hombres, altos, bajos, gordos, flacos, inteligentes y tontos. Se habían topado con griegos, romanos, sirios, egipcios, samaritanos y también otros judíos, pero nunca habían conocido un hombre santo, un hombre que podía hablarle al viento, a las olas y hacer que le obedecieran. Jesús era diferente, poseía una asombrosa otredad, era el extraño, misterioso y supremo. Lindísimo como lo presenta el doctor Sproul en su libro, por eso lo traje. Te puede fallar todo el mundo, pero es que Jesús no es todo el mundo. Jeremías capítulo 2, verso 36. ¿Por qué cambias con tanta ligereza tu parecer? Pues también Egipto te defraudará, como te defraudó Asiria. Saldrás de allí con las manos en la cabeza, porque el Señor ha rechazado a aquellos en quien confías y no prosperarás con ellos. ¡Wow! Esta también está dura. Mira lo que Dios dice. ¿Te vas a confiar en otro lado? No prosperas. ¿Te vas a confiar en otra pareja? No prosperas. Porque cualquier cosa que quite la confianza de Dios se vuelve un ídolo y un pecado. Y el Señor dice, yo no te apoyo si quitas la mirada de mí. Ahora voy a presentarles a un superateo famoso. Thomas Malcolm Muggeridge. Falleció en el año de los 90, fue un inglés, periodista de la BBC, fue escritor, fue rector de la Universidad de Edimburgo en Escocia, un hombre brillante, pero era un depredador sexual. Tuvo un encuentro con Cristo en la década de los 60 y rindió su vida a Jesús y escribió este maravilloso libro. Se llama El fin de la cristiandad o el objetivo de la cristiandad. Y en ese libro escribió, la depravación del hombre es la realidad más verificable empíricamente, pero al mismo tiempo es el hecho más resistido intelectualmente. Qué sabio lo que dijo. Dijo que los hombres somos malos, se ve todo el tiempo,
pero en la cabeza intelectualmente lo negamos. No, pero yo sé que yo puedo, sin la iglesia yo salgo adelante, sin tener que estar en el servicio, en un ministerio o ser un pastor como ese Henry. Yo también puedo salir adelante. No confíes ni en la gente, pero tampoco confíes en ti mismo. No, porque eso te lleva al ateísmo. ¿Sabes que hay creyentes que se han vuelto ateos? Hay preciosos ejemplos de ateos que se volvieron cristianos, pero hay otros estremecedores como Templeton, compañero de Billy Graham en la universidad, que hacía grandes campañas, más grandes que Billy Graham, se volvió ateo. ¡Wow! ¿Sabes que confiar en las emociones y confiar en la gente o en ti mismo te vuelve ateo? Este tema es tan apasionante, querido, que espero que todos me acompañen en el lanzamiento del libro, que puedan adquirirlo, puedan invitar a sus compañeros de trabajo, jefes de trabajo, a que lean este libro. Y el resplandor de la celebración, presentación del libro que estremecerá tu corazón y brindará abrigo a tu alma. Felicidad, Dios y los ateos. Imposible es que te lo pierdas, una Navidad que marcará tu vida. Todo mi cristianismo de 30 años, más de 30 años, he sentido este gusto. Leer personas que eran tan intelectuales, que no se convencían sino por las evidencias, así como Tomás, hasta no ver, no creer. ¿Cómo es que esas personas tan intelectuales, algunas adineradas y famosas, cómo es que llegan a volverse cristianas? Ese libro trata de eso. Mi estudio que he hecho durante todos estos 30 años sobre el tema de la felicidad y sobre el tema del ateísmo. Cada página vas a encontrar testimonios de ateos. Algunos hasta les pusimos la foto dentro del libro. Por favor, no se lo pierdan. Por favor, regálenselo a otras personas que ustedes saben que luchan en su intelectualismo, que son intelectuales, que tienen cierto prestigio y no las deja acercar a Dios. Sé un instrumento de Dios y evangelízala con ese libro. Dile, ven a mi iglesia, escucha un concierto de Navidad, una obra teatral hermosísima y te vas a llevar un libro sobre los ateos. Y la última es una afirmación, versículo 1. Cruzaron el lago hasta llegar a la región de los Gerasenos. Dice que se llamaba Gerasa, o repito, Gadara. El versículo 20. Así que el hombre se fue, ese que había estado endemoniado, que Jesús liberó y sanó. Ese hombre se fue y comenzó a proclamar en Decápolis lo mucho que Jesús había hecho por él y toda la gente se quedó asombrada. Esta es la afirmación. No volveré a pensar que las pérdidas son algo malo. ¿Por qué tuvieron miedo esa gente? ¿Y por qué se dejaron influenciar de la gente, de las personas para sacar a Jesús y apartarse de Jesús? Porque habían perdido ¿cuántos cerdos? 2,000. Una gran pérdida económica. Entonces ellos sienten que tienen una razón para no volver a la iglesia. Perdimos. Es que justo venía a la iglesia y me accidenté, colisioné mi auto con otro. Y yo iba para la iglesia y Jesús no me cuidó. Ellos sienten que tienen una razón porque tuvieron una pérdida económica. Les voy a mostrar el desenlace de la historia con este hombre ex endemoniado. Marcos capítulo 7, verso 31. Dice, luego regresó Jesús a la región de Tiro, se dirigió por Sidón al lago de Galilea, internándose en la región de... ¡Qué lindo! Jesús volvió a Decápolis. 2 capítulos después nos dice que él volvió a esa región. Le llevaron un sordo, tartamudo, suplicaron que pusiera la mano sobre él. Jesús lo apartó de la multitudes. Uy, qué cambio, ¿qué pasó ahí? Para estar a solas con él, puso los dedos en sus oídos, tocó la lengua con saliva. La gente estaba sumamente asombrada y decía, todo lo hace bien. Mira esto tan lindo.
La gente dice, perdimos. La gente tuvo que aprender esto. Perdimos unos cerdos cuando estábamos en un culto con Jesús. Pasa el tiempo y Jesús regresa. Ahora la gente dice, todo lo hace bien. ¿Por qué? Sanidades, milagros. ¿Y a través de quién empezó a suceder todo eso? A través de ese hombre que empezó a predicar el nombre de Jesús. Ese hombre endemoniado ahora se volvió un predicador. Ese hombre que había estado enfermo, loco, demente, indigente, ahora se volvió un tremendo siervo del Señor. Y empezaron a suceder milagros. Entonces la gente cuando Jesús regresa lo tiene que reconocer. Todo lo hace bien. Antes le decían vete, ahora lo quieren con él. Salmo 37, 23 y 24 dice: el Señor afirma los pasos del hombre cuando le agrada su modo de vivir. Dice, podrá tropezar, ¿pero qué? No caerá, porque el Señor lo sostiene de la mano. Así que una cosa se pierde, pero vienen 10 cosas mejores. Porque Él nunca hace algo malo. Todo lo hace para bien. Voy a terminar mostrándoles una familia. Una mirada íntima e inspiradora a la amorosa lucha de una familia extraordinaria supervivencia, de una niña valiente. Es un libro extraordinario, una chica extraordinaria. Esto empezó a cambiar hace 3 años y medio, con este nuevo libro sobre su niña que ahora tiene 6 años y que nació con un cromosoma 18 en cada célula de su cuerpo, algo que los médicos dicen que es incompatible con la vida. Se llama Trichom 18 y es una afección que los médicos describen como incompatible con la vida. Pues bien, la mitad de los niños que nacen con esta condición no sobreviven más de unas pocas horas. Más del 90% de ellos fallecen durante el primer año. También me conmovió mucho algo que escribiste sobre la llegada de Bella y que no recibiste la misma buena reacción de la gente. Sí, eso me rompió el corazón, pero ¿sabes qué? Yo me quedé fascinada. Creo que son una familia estupenda. Sé que no ha sido fácil. Pero gracias por escribir este libro. El regalo de Bella cuenta la historia de los muchos desafíos que enfrentan las familias con hijos en necesidades especiales y las bendiciones y alegrías que conlleva. El regalo de Bella también demuestra cómo una pequeña niña demostró que los médicos que decían que su condición era incompatible con la vida estaban equivocados y demuestra la dignidad de la fe y del valor de cada vida. Los médicos decían, aborten, aborten, aborten. Él es un senador de los Estados Unidos. Y conocí su historia a través de este libro y tiene que ver con el tema de hoy, no lo vuelvas a repetir. Este libro, en la pantalla pueden ver el autor. Él es el doctor James Dobson de Luisiana, fundador del ministerio Focus on the Family, dedicado a la familia. Y escribió este maravilloso libro que está lleno de ciencia. Se llama Cómo criar a las hijas. Ahí conocí la historia de esta familia y voy a terminar leyéndote. Dice así: Karen Santorum. Ella es esposa del ex senador Rick Santorum, también una de las mujeres más notables que he conocido. Karen tiene el título de abogada de la Escuela de Leyes de University of Pittsburgh y tiene una licenciatura en ciencias en enfermería de Duquesne University, también en Pittsburgh. Es obvio que ella podía haber tenido carreras exitosas tanto en medicina como en abogacía. Pero ella y su esposo, después de mucha oración, tuvieron un plan diferente. Karen se quedó en la casa. Es madre de 8 hijos. Uno de ellos ya está en el cielo, murió. Ella no envía a sus hijos al colegio. Ella decidió educarlos en casa, lo que hacemos nosotros, homeschooling. Su hija más pequeña nació en el 2007, una niña preciosa con una anomalía cromosómica semejante al síndrome Down. Se llama Isabela y ellos le llaman Bella. El senador y la señora Santorum sabían, mientras ella estaba embarazada, que su bebé podría nacer con ese síndrome. Ellos y sus doctores estuvieron en lo cierto. Bella siempre tendrá retraso mental, por lo que parecía ser una vida corta. Es triste. Pero hoy en día, más del 90% de los padres abortan a sus bebés que tienen esa condición genética. Sin embargo, para el matrimonio Santorum, el aborto nunca fue una opción. Eligieron no pedir una amniocéntesis,
que podría haber confirmado el diagnóstico. El senador me dijo, no hubiera hecho ninguna diferencia, así que ¿para qué hacer ese examen? Bella fue recibida en nuestro hogar con los brazos abiertos, de una familia muy amorosa. Entrevisté a Karen y a Rick Santorum y le pregunté a ella, ¿se ha preguntado alguna vez si ha tomado la decisión correcta al quedarse como una mamá en casa? Sí. Cuando Rick sale de la casa vestido de gala para asistir a un banquete y yo estoy en el piso limpiando la leche, me pregunto, ¿qué es lo que está mal en este cuadro? Y se ríe. Pero luego pienso en el fin de mi vida y me veo delante de Dios y Él me pedirá cuentas de mi amor por Él, de mi amor por mi esposo y de mi amor por mis hijos. ¿Es por eso que decidió escribir su libro? Es cierto. Comencé a escribir para mis propios hijos. Pensé que sería divertido. En lugar de darles a los niños una lista de cosas por hacer y de lo que no deben hacer, yo quería enseñarles usando historias. Les voy a mostrar el libro del que estaban hablando en el video y aquí. Este es el libro que escribieron. Ahí está la foto del senador con su esposa y de su pequeña niña Isabela. El libro El regalo de Bella, cómo una niña transformó nuestra familia e inspiró todos los Estados Unidos. Vieron en el video reportajes de diferentes cadenas de televisión de los Estados Unidos. Causó un revuelo, primero porque se equivocaron los médicos, porque le decían, esa niña va a vivir horas, y ahí cuando la están viendo ya tiene 6 años. ¡Wow! Fue un milagro real. Y ellos, el senador y su esposa, empezaron a decirle a todo el mundo, fue un milagro, Dios lo hizo. Pero además, porque ella, al tomar la decisión de quedarse en casa, educando a sus hijos, mucha gente dice, desperdició su vida. Ella no es persona. Porque como vivió para Dios, vivió para su familia, ella no es persona. La gente cree que no es persona cuando uno hace lo que hizo Jesús, vive para servirle. Y el Señor demostró todo lo contrario. La hizo salir por todos los noticieros, la volvió famosa, sigue siendo muy famosa y se volvió una escritora de libros. ¿Y cómo sucedió lo de la escritura? No fue una empresa, no fue por su esposo, fue por quedarse en casa. Para ella educar a sus hijos, dijo, lo voy a hacer a través de historias, y empezó a escribir historias y se volvió una escritora y ahora tiene un montón de libros. Yo no sé qué malas cosas te han pasado. A los de Gadara o Gerasa fueron los cerdos y la economía. Yo no sé a ti. Y te atacan las emociones y te atacan las personas. Pero si tú no sigues con Jesús, tú no vas a ver estos milagros. No vuelvas a cometer el mismo error de alejarte este final de año. Sin importar lo difícil, lo adverso, lo grande, aún lo doloroso. Con Dios todo puede cambiar. Misión Veracruz, porque con Dios todo puede cambiar.